Buenas tardes a todos aquellos que recién han ingresado. Bienvenidos a una nueva clase de estabilidad 3. Vamos a dar el día de hoy como tema los arcos parabólicos diseñados, siendo estructuras hiperestáticas, haciendo uso de un recurso disponible que son los llamados formularios. Cuando decimos formularios, estamos haciendo referencia a que están tabulados ciertos casos de carga para distintos tipos de arco y distintas condiciones de vínculo que permiten resolverlos manualmente o a través de una hoja de cálculo. Bien, entonces, eh, presentado el tema, vamos derecho a la propuesta. Entre las múltiples soluciones que ustedes pueden utilizar, vamos a recomendar una bibliografía que se titula Pórticos y Arcos, soluciones condensadas para el análisis estructural. Es una bibliografía que tiene ya varios años, la primera edición está ya por 1959. Fue realizado este trabajo, el autor de este libro es el ingeniero Valerian Leontovich, muy reconocido en los Estados Unidos de Norteamérica. El libro tiene una versión en inglés y una versión en español. La versión en español es de editorial Sexa. Aquí hemos presentado la portada, a ver si ustedes pueden conseguirlo completo por la posibilidad de bajarlo. No lo tenemos en la biblioteca. De última veremos si yo les puedo adjuntar la versión en inglés que tengo y si pueden conseguir esta versión en español para bajarla, mucho mejor, porque la verdad que la cantidad de casos que aborda es increíble. ¿Qué es lo que hizo el señor Leontovich? Tomó distintas tipologías de estructuras simétricas aporticadas y con vigas curvas y las resolvió por algunos de los métodos tradicionales de la estabilidad. Y luego lo expresó a todo este conjunto de resultados en unas tablas donde están las fórmulas muy parametrizadas, con lo cual podemos abordar una multitud de casos muy interesantes en cuanto a carga. Nosotros vamos a ver nada más que una mínima parte, un 1% de todo lo que tiene esto. ¿Me perdonan un segundo, por favor?
Ya, nos vemos yo me voy. Nos vemos el martes. ¿Vos venís a la mañana? A las 9. Bien. Hola chicos, perdón, discúlpenme, justo tenía acá un pequeño trámite para hacer. Continuamos. Les decía que lo que hizo este señor Leontovich es resolver determinadas estructuras, algunas de las cuales vamos a ver nosotros, para una gran cantidad de casos de carga y parametrizarlos tal que dependieran de algunos cuantos valores. Y nos da los resultados ya de las ecuaciones representativas de, por ejemplo, las reacciones de vínculo, el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal y básicamente, y lo más importante, los diagramas de momentos para cada caso de estructura y de carga. Por eso es muy interesante este libro. Les recomiendo que, aun cuando sea viejo, si uno debiese enfrentar un cálculo estructural de algo sencillo y quiere chequear los valores que obtiene a través de un programa de computadora, esta es una manera óptima para hacerlo. O viceversa, hacerlo con esto y después ver qué les da numéricamente con los software disponibles. ¿Sí? Entendido cuál es la bibliografía, vamos directamente al primer caso que estamos estudiando. Vamos a trabajar con un arco biarticulado. Biarticulado se refiere a las condiciones de apoyo, que en este caso para los puntos 1 y 2 son apoyos fijos. Esto es una articulación equivalente a un apoyo fijo. Los apoyos fijos tienen dos reacciones de vínculo, una vertical y otra horizontal en el punto 1, una vertical y otra horizontal en el punto 2. Estas direcciones que están presentadas en la filmina representan los valores que van a ser positivos en las fórmulas. Es decir, si cuando yo resuelvo una fórmula H1 me da positivo, quiere decir que en la realidad es de izquierda a derecha. Y si me diera negativo, sería de sentido contrario. Y lo mismo pasa en el caso de H2 y B2. Tengan mucho cuidado con esta convención, puesto que H1 acaba de izquierda a derecha y acá H2 como positivo va de derecha a izquierda. Otro dato que tengo acá en este arco biarticulado de directriz parabólica es que tiene un eje de simetría. La luz, que es la distancia entre los puntos 1 y 2, que está siendo salvada, es L mayúscula. A la mitad de la luz está el eje de simetría en cuanto a su forma, y le llama flecha F a la altura de este arco parabólico. Y a este punto intermedio lo denomina 1,5, ¿sí? Es decir, entre 1 y 2 está el punto 1 y medio. Y lo que dice acá, I15 es el momento de inercia en la clave, 1,5, porque me dice, lo identifico con el subíndice representativo del punto bajo estudio. A su vez, yo voy a tener para cualquier punto perteneciente a esta parábola dos coordenadas. Una coordenada X medida desde el apoyo izquierdo hacia la derecha y una altura Y medida desde la horizontal que vincula ambos apoyos. Y va a ser el ángulo phi, el ángulo dado por la tangente de la parábola en cada uno de sus puntos. ¿De acuerdo? Y este ángulo arranca con su valor máximo en el apoyo, llega al valor 0 y luego decrece. El único tema es que acá phi lo toma como positivo cuando crece para arriba o para abajo. Está tomando el valor absoluto de phi en las ecuaciones. ¿Comprendido hasta acá la notación y el sistema de coordenadas adaptadas? Ok, bien. Bueno, entonces vamos a ver el primer caso, que es un arco de directriz parabólica biarticulado sometido a una carga uniforme sobre toda la luz. El valor de la carga es W, ¿sí? Lo que nosotros llamábamos Q está representado acá. Q por la longitud total es W. Es decir, que esta es como la carga total. La carga distribuida sería una especie de Q minúscula y la W es la carga total representativa de todo este diagrama de cargas sobre el arco parabólico. Está claro, ¿no? W es una fuerza, Q por L.
Bien, entonces eso les queda indicado cuando leen carga total. Esto está en inglés, si consiguen la versión en castellano va a decir carga total. Bien, ¿qué me dice acá? Que la reacción horizontal 1 y la reacción horizontal 2 tienen ambas el mismo valor, W por L sobre 8F. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada, para nosotros era Q por L cuadrado sobre 8F. ¿Y dónde está el cuadrado? Porque no se olviden que acá W es Q por L. O sea, la fórmula es exactamente la misma que habíamos visto en la clase pasada. Y las B1 y B2 valen ambas el peso total, W, que sería Q por L, sobre 2. La W viene de weight, que han usado en inglés como carga. ¿Bien? ¿Qué detalle me dice acá? El momento en cualquier sección es cero y el corte también. Esa era una cualidad que tenía el arco parabólico para distintas condiciones de apoyo, para biarticulado, biempotrado, sometido a una carga uniformemente distribuida. Por eso decíamos que el arco tiene un muy buen comportamiento porque estoy teniendo fuerzas de compresión. Entonces, ¿qué me dice acá? Si yo he calculado ya H1 y H2, que quiere decir que esta, como tienen el mismo signo, esta viene de izquierda a derecha y de esta viene de derecha a izquierda, y que ambas son positivas, quiere decir que son ascendentes, las verticales, me dice, cuando X sea menor que L sobre 2, volvamos acá al sistema de coordenadas, X se mide como 0 desde acá y vale L. Entonces, cuando es menor la coordenada horizontal que la mitad de la luz, el esfuerzo normal en cada punto X es igual a H1 por coseno de phi más W, que es Q por L para mí, por 1/2 menos X sobre L por seno de phi. Acá ya está hecha la composición y me dice cómo es el diagrama. En este caso está variando con el seno y el coseno. ¿Sí? Cuando X es mayor que L sobre 2, es decir, cuando he pasado la mitad, utilizo esta fórmula, que en realidad, bueno, si la vemos es la misma en ambos casos. ¿Sí? Sucede que acá empiezo con un valor máximo, llego a un valor mínimo y empieza a crecer otra vez cuando me desplazo hacia la derecha. ¿Comprendido? Entonces, el arco parabólico biarticulado sometido a una carga uniformemente distribuida cuya resultante es W tiene las reacciones de vínculo indicadas y solamente esfuerzo normal, porque el momento y el corte son cero en todas las secciones y responden los esfuerzos normales a estas ecuaciones. Fíjense que acá me aparece 1/2 menos X sobre L y acá me aparece X sobre L menos 1/2. Esto es lo que hace que exista una simetría en el diagrama. ¿Preguntas sobre este primer caso? No, profe, ninguna. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Si ustedes tienen que calcular estos valores, es bastante sencillo, y si tienen que dibujar el diagrama, eligen algunos puntos. Fíjense que están en función de X y de phi. ¿Y cómo conocen phi ustedes? Acuérdense que habíamos dado la clase pasada la función equivalente a la tangente a partir de X y de Y, porque la derivada primera de Y era la tangente, y si yo conozco la tangente, conozco el ángulo. Entonces podría elegir, supongamos que esto tuviera 20 metros, tomo cada metro, tendría 21 puntos para representar, reemplazando en cada caso X por su abscisa y phi por el ángulo que corresponde, ¿sí? A ese valor de X. ¿Sí? O sea que imagínense, si ustedes tienen una planilla Excel, pueden construir esto sin ningún problema y eligen cada cuántos puntos quieren tener. Esto podría ser, como dije, cada metro, podría ser cada décimo de la luz, cada vigésimo de la luz o cada quinto de la luz, dependiendo de cuánta precisión quiera tener yo en el gráfico. ¿Comprendido? ¿Seguimos? Bien. Veamos ahora el caso
que habíamos visto la clase pasada, pero cuando el arco estaba triarticulado. No estoy en el caso isostático, estoy en el caso hiperestático de grado 1. ¿Qué tipo de carga tenemos? Aquí está indicada carga uniforme vertical sobre la mitad izquierda de la luz. ¿Sí? Todas estas palabras en inglés las conocen, chicos, ¿sí? O las han visto alguna vez por lo menos. Load, carga, left half, mitad izquierda, span es la luz. Entonces, si yo tengo una carga sobre la mitad izquierda, W, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuál es el valor de W aquí? Q por L sobre 2. Q por L sobre 2, exactamente, porque ahora W está aplicada nada más que sobre la mitad de la luz. Entonces, con esta carga total, Q por L sobre 2, puedo calcular las reacciones. Fíjense, la fórmula es la misma que la del caso pasado, ¿sí? Pero no es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque W acá es la mitad. Entonces, las horizontales son ambas del mismo valor absoluto, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. En este caso, la reacción a la izquierda vale 3/4 de la carga total y la reacción a la derecha vale 1/4 de la carga. ¿Sí? Entonces ya tengo todas las reacciones de vínculo y lo interesante es que acá me está diciendo que cómo es el diagrama de momentos. Si esto es así, en la primera mitad tengo tracción en la fibra inferior y en la segunda mitad tengo tracción en la fibra superior. Se entiende qué es lo que me quiere representar este diagrama, ¿no? El diagrama de momentos con la fibra traccionada, de qué lado, a partir de la carga que está dibujada o aplicada, perdón, sobre la mitad de la luz. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué Sí. tengo acá? ¿Qué tenemos acá, chicos? Me dice, cuando la luz, perdón, cuando la abscisa del punto en el cual estoy trabajando es menor que la mitad de la luz, las ecuaciones del momento, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal responden a esta expresión algebraica que está explicada con el signo igual. Fíjense, ¿qué es W? La carga total Q por L sobre 2. X es la abscisa que yo he tomado y H1 es el valor que hemos calculado en esta ecuación. ¿Y qué será I? I es la altura del punto que corresponde a la abscisa X. ¿Y de dónde la saco? Ya la clase pasada dimos la ecuación de la parábola cuyo origen de coordenadas está en el apoyo izquierdo. Entonces, todos estos números los conocemos punto a punto. Para cada valor de X me aparecerá acá un número distinto y acá me aparecerá el respectivo valor de Y. Si ustedes construyeran una tabla de Excel, tomarían distintos valores de X o distintos valores de X sobre L, calcularían el valor de Y aplicando la fórmula de la parábola y simplemente vincularían con la carga total y la X que ustedes están poniendo como abscisa y la Y que están poniendo como ordenada y con la ecuación de H1 que tienen escrita en la página, perdón, en la hoja Excel, y tendrían entonces el momento punto a punto. Tantos puntos como ustedes quieran repetir esta fórmula. Lo mismo pasa con NX y QX. X es la abscisa que yo estoy tomando y phi es el ángulo de la tangente en el punto considerado. Recuerden, la clase pasada indicamos cuánto vale la tangente punto a punto y si yo conozco la tangente, conozco también el seno y el coseno de cada punto de la parábola. Pasa lo mismo con el corte, quiere decir que estas tres ecuaciones me representan lo que sucede punto a punto del arco parabólico en cuanto a los esfuerzos internos para el estado de cargas que hemos dado. Si la ordenada, perdón, si la abscisa es mayor que la mitad de la luz, las ecuaciones son diferentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es saber en qué parte de la
del arco estoy trabajando para saber si tengo que aplicar esta ecuación de m de x o esta ecuación de m de x. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Profe, Bien, entonces, lo que acabamos de decir es que si yo conozco la geometría de este arco y conozco el valor de la carga, con estas fórmulas de las reacciones de vínculo y estas fórmulas de los esfuerzos, tengo resuelto el problema desde el punto de vista de la estática. Tengo todos los esfuerzos internos y las reacciones de vínculo determinadas. Bien. Veamos otro caso genérico. ¿Qué sucede cuando yo tengo una carga concentrada en algún punto del arco que está a una distancia m del apoyo izquierdo o a una distancia n del apoyo derecho? Y ustedes me dirán, ¿cuál es este caso? En la práctica, cuando ustedes tienen una cubierta metálica, por ejemplo, de la cual cuelga una cañería, entonces eso equivale a una fuerza concentrada. P sobre el arco. ¿Se entiende? Entonces, ustedes deberían saber, de acuerdo a lo que hayan arreglado con el diseñador de la planta, cuál es el layout y si va a haber elementos que pueden estar colgando. Entonces, si existen esos elementos, representarán una, dos, tres, la que sea cantidades de cargas concentradas en distintas posiciones. ¿Qué es lo que me está presentando acá? ¿Cuál es la forma del diagrama de momentos? En correspondencia con donde esté aplicada la carga, si está a la derecha, voy a tener una parte contracción arriba y otra parte contracción abajo. ¿Cuánto valen las fuerzas horizontales? Por no existir otras fuerzas verticales, ambas tienen que tener el mismo valor absoluto y sentido contrario. ¿Y qué me aparece en la ecuación? L, dato del problema. F, dato del problema. P, carga aplicada, dato del problema. M es la posición de la carga medida en metros o en cualquier unidad de longitud. Fíjense entonces que me queda una parábola cuártica, porque tengo M por M a la cuarta, me aparece M, perdón, por M al cubo me aparece M a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué me dice que vale B2? A la derecha, P por M sobre L. ¿Y qué vale B1? La carga total menos B2. Si ya calculé B2 en este paso, ya puedo calcular B1 como la diferencia entre la carga total y B2. ¿Está claro cómo funciona esta fórmula? Ven que todos los datos del problema los tengo y por lo tanto el reemplazo en la ecuación es bastante sencillo. ¿Sí? Piola está, ¿no? Fíjense que acá ya tengo el resultado hecho para un caso muy genérico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ecuación del momento? ¿Cuál es la ecuación del esfuerzo normal? ¿Y cuál es la ecuación del corte? Acá me dicen, para el momento yo tengo dos ecuaciones distintas. Cuando estoy antes del punto de aplicación de la carga y cuando estoy después del punto de aplicación de la carga. Nos fijamos acá. P conozco, L conozco, N es la distancia de la recta de acción de la fuerza hasta el apoyo derecho, H1 la encontré en la fórmula anterior, es esta que está acá, y aparecen X e Y. X es el punto que estoy considerando, será 0, 1, 2, 3, 4, 5 metros hasta M metros. ¿Y qué será Y? La altura de la parábola en función de X. Recuerden que hay una ecuación única que vincula a la Y de la parábola con la abscisa tomada. ¿Qué sucede cuando el punto considerado pasa el punto de aplicación de la fuerza concentrada? La ecuación cambia, pero siguen apareciendo todos elementos que son datos para mí. PM, H1 que calculé antes, L, dato del problema,
y X e Y, que son los puntos que yo voy eligiendo para poder dibujar el diagrama de momentos. Es decir, estas fórmulas que ustedes están viendo aquí, que varían punto a punto, representan este gráfico que ustedes están viendo acá. Quiere decir que en la convención de signos que está adoptada, los metros que van a, perdón, las abscisas que van a estar hasta este punto me van a dar un resultado negativo. Y pasando ese punto, que no es M, no, ojo, M está por acá, me va a dar valores positivos. Bien. Y de la misma manera, cuando estoy con X menor que M y menor que L sobre 2, fíjense, estoy en qué tramo, entre este punto y este punto. O sea, tiene que ser menor que M y menor que L sobre 2. En ese caso, las fórmulas responden a estas ecuaciones. Si en cambio es mayor que L sobre 2, pero menor que M, estaría entonces, discúlpenme, en este tramo, entre este punto y este punto. Y allí tengo estas ecuaciones para el esfuerzo normal y para el esfuerzo de corte. ¿Qué caso me aparece luego? Que aquí me parece que he repetido, a ver, me parece que repetí, sí, copié dos veces esta fórmula, menor, menor, me voy a esta, perdón, esta está repetida. Cuando X es mayor que M, pero menor que L sobre 2, entonces esta es la ecuación de Nx y esta es la ecuación de Qi. Ven que siempre están dependiendo de valores que son constantes del problema o que varían punto a punto en función de X y de Y. Bien, entonces a ver, déjenme que me fije. Sí, he puesto dos veces la ecuación esta. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, tiene un montón de casos más el libro. Voy a dar uno más de utilidad para ustedes, que es carga uniforme horizontal sobre la mitad izquierda del arco. El valor total es W, que sería el producto de la Q por F, ¿sí? Cuidado, ahora tengo que multiplicar por F. Ese es el valor de W. Y me dice, H1 vale menos 5 séptimos de W. ¿Qué quiere decir este menos aquí? Que yo estoy yendo de derecha a izquierda porque la convención inicial para H1 era positivo de izquierda a derecha. H2 tiene un valor positivo, 2 séptimos de W. Como me da signo más, quiere decir que acá estoy yendo de derecha a izquierda. Para B2 me da un valor positivo, siempre que la fuerza esté yendo de izquierda a derecha, ¿no? Que vale la carga total por la flecha sobre 2L. Y me dice acá que B1 tiene el mismo valor absoluto que B2, pero signo contrario. ¿Quién me puede decir, si se anima, intenten pensarlo, por qué B2 y B1 tienen el mismo valor absoluto, pero signo contrario? Para oponerse al momento ¿A qué momento? al que generaría la carga. La carga. ¿Y cómo es la carga, don Diegues o don Taloquino? Francesco, ¿cómo es la carga? Es, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿qué, qué dirección tiene la carga? De izquierda a derecha. Ese es el sentido, de izquierda a derecha. Ujú. La dirección es horizontal, ¿sí? Horizontal, sí. Es horizontal. Quiere decir que no hay cargas verticales aquí desequilibradas. Por lo tanto, por equilibrio, estas dos tienen que ser iguales y como usted bien dijo, generan un par. Ese par se opone al par generado por W horizontal. ¿Sí? Por eso este es Q por F
sobre 2 por la distancia. O sea, si ustedes tomaran momentos con respecto a este punto, esta fuerza por esta distancia, que es F sobre 2, debe ser igual a B2 sobre L. Perdón, a B sobre 2 por L. O sea, el equilibrio de momentos. Y de ahí sale este valor de B2 y el valor de B1. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? Bien, profe. Bueno, entonces, eh, a ver, un segundito. Bien, ahora vienen los valores de M, de N y de Q cuando X es menor que L sobre 2 y los valores de M, N y Q cuando X es mayor que L sobre 2. Como siempre, ustedes observan que son fórmulas muy sencillas y que dependen de valores geométricos definidos en el problema, calculados en alguna fórmula, o bien dependerán de la abscisa tomada que me genera una correspondiente ordenada, o con esta abscisa yo tendré la respectiva función trigonométrica seno de phi y coseno de phi, porque puedo calcular la tangente de phi. ¿Comprendido? Entonces, todo esto son fórmulas que aparentemente son complejas, pero en realidad lo que hizo el autor es encontrar la sumatoria de fuerzas a la izquierda y momentos a la izquierda y hacer las respectivas proyecciones con respecto a phi. No hay nada mágico, simplemente se trata de resolverlo desde un punto de vista teórico, teórico porque estoy trabajando sin números, ¿sí? Y veo que se presentan fórmulas de una sencillez bastante importante. Hasta acá, bien, ese es otro tema. Bueno, volvemos un poquito. Hemos presentado aquí una serie de casos que pueden darse en la práctica importantes. El primero y más común para un arco que, por ejemplo, esté apoyado sobre columnas muy resistentes, por ejemplo, este arco podría ser metálico sobre columnas de acero, o podría ser un arco que no esté empotrado acá porque no está la condición de rigidez necesaria, o que esté apoyado sobre muros. Esto sería representativo de este arco parabólico. Ya estamos viendo con cuánto vale las reacciones de vínculo y cuánto valen los esfuerzos normales del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Este es el caso más común de carga. Este caso, la carga aplicada sobre la mitad de la luz, por ejemplo, suele ser un caso de sobrecarga exigido por la norma. La CIRSOC 101 me dice, ustedes deberán evaluar una sobrecarga en una cubierta metálica curva de tal valor, supongamos 1 kN sobre metro cuadrado. Pero a su vez esto podría ser el efecto del viento. Y ustedes saben que cuando yo tengo viento de izquierda a derecha, en las caras que están a barlovento suelo tener compresión y en las caras que están a sotavento suelo tener tracción. Entonces, ¿cómo podría evaluar el efecto del viento? La suma de dos casos parecidos. Este caso, si el viento lo estuviera analizando de izquierda a derecha, tomaría como está. Pero luego, si quiero calcular la succión que me dé la norma de viento, debería usar esto espejado alrededor del eje de simetría. Entonces, aquí tendría que resolverlo esto exactamente como mirando de derecha a izquierda. La carga va a estar aplicada acá y puede ser ascendente, como ocurriría si el viento fuera de izquierda a derecha. O podrían ser dos cargas verticales descendentes de distinto valor. Es decir, este caso me sirve para la sobrecarga o me sirve para una condición de viento donde por norma yo pueda calcular si tengo presión o si tengo succión.
¿Comprendido? Fíjense la utilidad de este caso. Este caso dijimos que era fundamentalmente cuando tengo elementos que estén apoyados de manera concentrada sobre el arco o que estén colgando del arco. Y este caso es cuando yo tengo también una carga de viento dada por la norma de izquierda a derecha, que acá me provocará una presión y acá una succión, y por lo tanto voy a tener una deformada parecida a la del diagrama de momentos. ¿Comprendido? Eso que vimos recién. Fíjense que con unos cuantos casos podemos plantear el efecto del peso propio, de una sobrecarga accidental o el efecto del viento, combinando todo. Y si se suma punto a punto, ustedes tendrían, debido a que estamos trabajando con análisis lineal, eh, una superposición de efectos para hacer el dimensionado que corresponde. ¿Bien? Lo que vamos a ver en esta segunda mitad de la clase son los llamados arcos aporticados. ¿Qué diferencia hay entre esta tipología estructural y la anterior? Que aquí el arco está apoyado sobre columnas que son probablemente del mismo material y una sección y momento de inercia muy parecidos, y por lo tanto esto trabaja como un nudo rígido. Si esto fuese extremadamente rígido como una columna de hormigón, acá no tendría la posibilidad de transmitir de manera perfecta los momentos y por consiguiente podríamos hacer la suposición anterior. ¿Sí? En cambio, cuando hay una continuidad, y fíjense que en este caso no hay tensores, no hay un apoyo, perdón, no hay un elemento que vincule al apoyo izquierdo del arco con el derecho, tenemos una tipología estructural denominada arcos aporticados. Aporticados porque tengo columnas y tengo un dintel. En este caso el dintel es curvo. Bien, repito por favor, no se confundan, no es el caso donde yo tengo un tensor medio que evita que el arco se abra y que me permite apoyarlo sobre mamposterías o sobre otras columnas. Bien, esto que vemos aquí cruzando son precisamente las cruces de San Andrés que actúan como elementos de arriostramiento, perdón, y hacen que los dos arcos como que estén trabajando en conjunto. Bien. Entonces, las estructuras que vamos a resolver son, en este caso, yo he elegido nada más que el pórtico parabólico simétrico con respecto al eje central que tiene el apoyo 1 y el apoyo 4 empotrados. ¿Sí? No está articulado, sino empotrado. Entonces, a los puntos que conforman esta estructura le llaman punto 1, 2, 2 y medio, 3 y 4. Va a suponerse que el momento de inercia de la columna 1, 2 es igual al momento de inercia de la columna 3, 4. ¿De acuerdo? Y que el arco tiene su propio momento de inercia que puede ser igual o no al momento de inercia de las columnas. Este momento de inercia se llama I 2,5, porque es representativo de la cumbrera. Acá estamos trabajando con secciones constantes, así que este nombre vale para todos los momentos de inercia de cada uno de los puntos del arco. ¿Sí? Si estos no fueran iguales, no tendría simetría y por lo tanto no sería la solución la que está. A su vez, la altura de la columna se va a medir desde el punto inferior para arriba y va a ser la coordenada I1. La coordenada I2 va a ser desde el apoyo izquierdo hacia la derecha. La abscisa es X, la altura es I2, no es I como antes, es I2 y tengo un ángulo. Este ángulo será tomado en el sentido que está aquí concebido. Máximo en el borde, nulo en el centro y luego comienza a crecer en su valor absoluto hacia el punto 3.
Los valores positivos de las um, reacciones de vínculo están dados acá. H1 de izquierda a derecha, B1 de abajo hacia arriba y M1, que es el momento de empotramiento perfecto, perdón, el momento de empotramiento que tendría en este apoyo, es positivo si es horario. M4 es positivo si es antihorario y H4 es positivo si va de derecha a izquierda. Hasta acá se entendió que hay varios sistemas de coordenadas, uno para esta columna, otro para el arco y otro para esta columna. ¿Sí? ¿Preguntas? Nada, muy bien Federico, bien Esteban. Vamos entonces a lo siguiente. Estos casos son más complicados en cuanto a la solución. Sin embargo, Leontovich fue capaz también de parametrizarlos a partir de ciertas constantes que aparecían, ciertos factores aparecían muchas veces en las ecuaciones y él los tomó como valores constantes. Así, por ejemplo, le llama phi a la relación entre el momento de inercia de la columna sobre el momento de inercia del arco. Estos, si son iguales, sería igual a 1. Multiplicado por la relación entre la longitud, que es la separación entre los apoyos, dividido la altura de la columna. Cuidado, ¿no? Fíjense acá, h es la altura de la columna, f es la altura del arco. Con esto defino a phi. Llama psi de psicólogo a la relación f sobre h, que es dato del problema porque está predefinido. Con phi y con psi define las siguientes constantes: A, C, D y F. A es un número que contiene a phi y a psi, o a phi y a psi cuadrado. C contiene a phi, a psi cuadrado, D solo contiene a phi, F contiene a phi y al producto de phi por psi. Estas constantes simplemente las calcula de manera previa a efectos de que las fórmulas no sean tan complejas. Si así no estuviese descrito, ¿qué pasaría? Dentro de cada fórmula me aparecerían estas relaciones de inercia, de luz sobre altura de columna o de flecha sobre altura. ¿De acuerdo? Entonces, ha sido capaz de identificar todos esos valores que se repetían y entonces en muchas de las ecuaciones ustedes van a encontrar cualquiera de estas constantes. Es decir, esto no es venido de la galera, sino simplemente que observó Leontovich cuando resolvía los distintos casos que muchas veces aparecían estas relaciones F sobre H y esta relación L sobre H y momentos de inercia que le permitían simplificarlas, hacerlas más pequeñitas. Entonces, vamos por ejemplo al caso de un arco parabólico apoyado de manera rígida sobre dos columnas de altura y momento de inercia conocido. Calculo nuevamente el W total y con este W obtengo el momento en el arco. M2, fíjese, es en el punto 2. Esto es M2, chicos. M3 es el momento que tengo de este lado. H1 y H4 son los valores de las reacciones de vínculo horizontales que dependen de phi y de psi. Y las verticales son iguales, las dos ascendentes, y valen la mitad de la carga. ¿Y cuánto vale M1? Lo mismo que M4, M1 es positivo así, M4 es positivo así, por lo tanto el diagrama es simétrico y son iguales a M2 por H1, que es la fuerza H1, por H. Entonces ya me está dando el valor de M1, no tengo que calcularlo. Es simplemente una fórmula que proviene de el equilibrio. Tampoco es algo capcioso, sino simplemente proviene de realizar las condiciones de equilibrio lo más sencillas posible. Ya tengo entonces este conjunto de las seis, perdón, de los seis
Sí, las 6 reacciones de vínculo y tengo los momentos en estos dos puntos. Bien, con lo cual ya podría dibujar los diagramas de momentos de las columnas. Y luego tengo, cuando X es menor que L sobre 2, cuánto vale N y cuánto vale Q. Y cuando la abscisa tomada es mayor que la mitad de la luz, estas son las ecuaciones. Como ven, bastante sencillas. Esto se debe fundamentalmente a que el caso de carga es muy simétrico. Pero fíjense ahora que yo tengo momentos en los apoyos que antes no tenía. El efecto de esos momentos en general será disminuir un eventual momento en el centro. Nuevamente vemos ahora el caso de media luz cargada con W y fíjense, me están dando las ecuaciones de M2 y M3. M2 es el momento en el punto 2, M3 es el momento en punto 3 y responden ambos a esta ecuación. 5 más 4A por psi sobre 5F. Cuidado, esta es F mayúscula, no F minúscula. Más menos 1 sobre 16D. H1 W por L por phi sobre 5 F mayúscula sobre H por estos valores B1, B4, M1 y M4. Entonces tengo las 6 reacciones de vínculo y los momentos en este punto y en este punto. Luego tengo el diagrama de momentos en la mitad izquierda del arco siguiendo esta fórmula. Fíjense que acá la variación es parabólica, acá es lineal y acá depende de I2. I2 es la ordenada del arco. I2 se mide desde el punto 2 para arriba, es decir, estoy considerando nuevamente el arco como con un sistema de coordenadas que arranca en el punto 2 y se dirige hacia el punto 3. Esta debería ser la forma que adopta mi diagrama de momentos en general para valores normales de carga y de relaciones de inercia. Estas son las ecuaciones de momento que dijimos a la izquierda y a la derecha, y acá están las fórmulas del corte y el esfuerzo normal a la izquierda y a la derecha. Como ven, bastante sencillo dentro de todos los valores para poder transformarlos en una planilla Excel. ¿Sí? Estamos poniendo el caso del viento, carga uniformemente aplicada horizontal sobre la mitad izquierda de la viga del arco. Girder es la viga, y la viga en forma de arco quiere decir esto. Es decir, esta es la definición del tipo de carga. No es en toda la parte izquierda del pórtico, solamente en la mitad izquierda. Entonces, aquí defino un nuevo parámetro G y un nuevo parámetro K a partir de los otros parámetros que ya conozco, y con eso calculo el momento 2, que es en este punto, el momento 3, que es en este punto, H4 y H1, acá tengo B4 y B1, el momento en el apoyo izquierdo, el momento en el apoyo derecho y el momento en el centro del arco. O sea que tengo un montón de puntos que me permiten dibujar el diagrama de momentos. Si quiero más puntos para tener mayor precisión, tengo las fórmulas de M, N y Q para una abscisa menor que la mitad de la luz y MNQ para un valor de abscisa mayor que la mitad de la luz. ¿Comprendido eso, chicos? ¿Sí? O sea que tengo este caso resuelto
punto a punto. Y esto dijimos que podía ser, por ejemplo, un efecto de viento. Y veamos como último caso una carga uniformemente distribuida sobre la columna izquierda, que me va a dar origen a un diagrama de momentos como el que ustedes están viendo aquí. Entonces, me dicen cuánto vale M2, que es este, M3, que es este, en función de W, que sería la resultante de Q por H minúscula, sobre 2 F mayúscula, no F minúscula, F mayúscula, por estos valores, me da H4 y H1, me da B4 y B1, me da el momento en los apoyos 1 y 4, y me da el momento en la columna. ¿Sí? El momento en la columna va a ser igual a esta ecuación que está presentada acá para que yo la pueda representar. ¿Sí? Y uno arrancaba acá e iba hacia arriba. Con eso tengo esta parábola de segundo grado. ¿Sí? Más o menos se ha entendido, chicos, de qué se trata lo que estamos proponiendo acá. Bien. Repasamos un poquito. ¿Qué tipo de estructura estoy estudiando ahora? Un arco aporticado, es decir, es un arco que está unido a columnas tal que en este punto puede transmitir momentos. ¿Qué datos geométricos necesito? El alto del pórtico, la altura de las columnas, la flecha del arco. Este es el sentido tomado positivo de las reacciones de vínculo y lo que hacemos a posteriori es calcular reacciones de vínculo y algunos diagramas característicos para distintos tipos de carga. Vertical, vertical en la mitad de la luz, que podría ser una sobrecarga o una presión de viento. Si le cambio el signo, podría ser una succión. Profe, y en Sí, el sí, caso de que los arcos tengan tensores, perdón, y en el perdón. caso de que los arcos tengan tensores, ¿cambian mucho las ecuaciones? Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque aparece un elemento nuevo que me vincula dos puntos del, de la estructura que la hace un grado más hiperestática y no está planteado acá. ¿Sí? Entonces ustedes me pueden decir, ¿y cómo yo cuando voy andando por la ciudad veo un montón de arcos con tensores? ¿Sí? Esa podría ser la pregunta que usted me está haciendo. Entonces le digo, eso pasa porque yo tengo que irme entonces a una situación parecida a la del primer caso. ¿Sí? Esta articulación 1 y articulación 2 dijimos que pueden ser o pueden representar que yo esté apoyándome en muros. ¿Qué sucede si los muros son muy delgados o tienen muy poca rigidez? Para evitar que ante las acciones H1 y H2, acá son reacciones y en el sentido contrario son acciones, tiendan a abrirme, a voltearme las paredes, lo que hacemos es vinculamos el punto 1 y el punto 2 con un elemento tensor. ¿Qué es lo que hace ese tensor? Absorber la fuerza H1 y H2. Cuidado, si ustedes miran esto me podrían decir, ¿cómo? En el caso de la carga uniformemente distribuida, H1 y H2 van para adentro. No, no, no. Esas son las reacciones de vínculo. En realidad, las acciones que yo tengo sobre el muro, sobre la columna o sobre el tensor son estos cambiados de signo. No confundir reacciones con acciones. Entonces yo deberé colocar un tensor acá que sea capaz de absorber con una muy baja deformación la fuerza de tracción H1 y H2. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un tensor en alguna estructura que estén observando cuando van recorriendo la ciudad o en algún otro lado, simplemente lo que está haciendo ese tensor es evitar que las fuerzas H1 y H2 sean transferidas a elementos verticales de poca resistencia.
¿Contestada la pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, lo mismo pasa aquí. Y por eso pusimos la fotografía para que ustedes pudieran verla. Aquí yo no tengo tensores. Yo tengo columna, arco, columna. Por lo tanto, este punto está transmitiendo momentos del arco al elemento vertical, a la columna. Si yo pongo un tensor acá, estoy transformando, cambiando, modificando la condición de apoyo y por lo tanto también la forma de transmitir los esfuerzos. Y ustedes me van a decir, y desde el punto de vista funcional, ¿qué diferencia tengo en que exista y no exista el tensor? Y me voy a un caso práctico que me pasó en mi vida profesional y que no tengo una fotografía ahora para mostrarles, que es el siguiente. En el aeropuerto de Salta quería utilizarse un arco de este tipo para servir de hangar de los aviones de Andes Líneas Aéreas y tenía tensor. Entonces, la altura de la construcción estaba absolutamente limitada por el tensor. Y como el avión tiene su máxima altura en el eje central, que es donde está el timón de cola, tuvimos que reformular esta construcción evaluando estructuralmente qué pasa con el tensor si lo quitamos. Al desaparecer el tensor, esto va a tratar de abrirse. Por consiguiente, tuvimos que reforzar el nudo y el apoyo tal que pudiera transmitirse momentos desde el arco hasta el apoyo. Y entonces el avión podía entrar perfectamente porque su parte más alta, que era la central, cabía debajo de esto. La existencia de tensores lo hubiera impedido. ¿Sí? Entonces, no siempre ustedes van a encontrar que existe en los arcos un tensor inferior. Y me viene a la memoria otro caso bastante visible por ustedes. Cuando van por la avenida Tabela, eh, desde oeste a oeste, van a observar hacia el norte un galpón muy grande de una planta que fabrica columnas de hormigón comprimido para pilares de luz o para líneas de transmisión eléctrica. Y es un arco metálico muy importante en cuanto a su sección porque la luz es muy grande y que está apoyado sobre columnas de hormigón, que son también las mismas columnas que fabrica la propia planta. Y no tiene tensor. Ustedes cuando pasen por ahí, obsérvenlo y va a ser el caso, en realidad, parecido al de articulación acá, o si yo quiero que acá se absorban momentos, tengo un momento de inercia de esta columna distinto del momento de inercia del arco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, para los arcos que están arriostrados con las cruces, ¿cambian estas fórmulas o es que las cruces se colocan No, después no. o algo para complementarlo nomás? Las cruces, como son perpendiculares al plano del arco, lo que están haciendo es actuar simplemente como elemento de vinculación de los arcos. No hacen nada, porque yo estoy calculando el arco en su plano. Ah, Esto listo. es simplemente un elemento de vinculación. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden que en general todas estas estructuras industriales están cerradas con chapa o mampostería en los laterales y en los frentes. Entonces, imaginemos que yo tengo un frente, un tímpano metálico que puede sufrir la acción del viento. Va a tratar de moverlo al arco. Entonces, a través de los tensores, yo voy vinculando tanto el primer arco con el segundo, con el tercero, con el cuarto, y hace que se produzca un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque alguna de estas vigas, que son correas, podría estar trabajando como
lo que nosotros llamamos viga compresora, es decir, transmitir la fuerza que actúa sobre el tímpano hacia el arco de atrás. Entonces, ¿cómo ayudo? Transmito con la viga compresora. ¿Cómo complemento ese trabajo? Con las cruces de San Andrés, que suelen ser barras de hierro dulce que están vinculadas a los mismos puntos, es decir, esta cruz coincide en este punto, esta cruz coincide en este punto. Se hace un soporte de acero y se vincula, y realmente la práctica demuestra que trabajan bastante bien. Así como lo ven en la cubierta, también suele hacerse en las paredes si estas son ciegas. Es decir, si estuviésemos pensando que el viento va a empujar a toda esta estructura hacia atrás, las diagonales que van desde acá abajo hasta acá arriba estarían trabajando a tracción, las otras no trabajarían. Y si tuviese el viento desde el fondo hacia adelante, la parte de la cruz que trabaja es la que va desde este apoyo hacia este soporte superior, ¿sí? Porque es lo que puede traccionarse. ¿Se entendió lo que acabo de decir, chicos? Es muy constructivo, pero tiene que ver con lo que ustedes podrían tener que resolver en su vida profesional. Bien, profe, gracias. Bueno, si no hay preguntas, chicos, terminamos con la clase de teoría del día de hoy, y probablemente podamos subir un práctico donde planteemos una nave industrial muy parecida a la que ustedes están viendo, donde les demos las cargas que están aplicadas para que ustedes resuelvan manualmente alguna reacción de vínculo o el diagrama de momentos para una sumatoria de casos. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Bien, muchas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos el próximo viernes con otro tema teórico que estaríamos empezando. Profe, ¿Sí? ¿podría subir las diapositivas? Sí, positivo. Yo corto ahora y subo este PDF. Y si no me equivoco, el PDF de la clase Sí. anterior está. Me parece que estaba. A ver, ya me fijo. Si no estuviese subido, lo subimos a la brevedad. A ver, Sí, no. creo que no está. El que dimos de arcos. A ver. No, no está. Efectivamente no está subido el PDF. Y capaz que me faltan algunos más. En realidad, el PDF más importante es este que acaban de ver, porque es resolución de arcos hiperestáticos. Este era la resolución de un arco isostático de hormigón armado, pero lo subo, lo debo tener a mano, y si no, para mañana va a estar. Recuerden entonces, debajo de este Collaborate van a encontrar ustedes el PDF representativo de esto para que lo puedan utilizar en la resolución del práctico. Y debajo de este van a encontrar el de la clase pasada, que fue Introducción a los Arcos. Gracias por recordármelo, señorita. De nada, profe. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana largo. Aprovechen para descansar un poco, que ha sido una semana de inicio de clases sin solución de continuidad con respecto al tema de los exámenes, que espero les haya ido muy bien. Un abrazo para todos y, como digo siempre, cuídense, no tengan pánico, el COVID está dando vueltas, nos pide que seamos cuidadosos, chicos. Un buen fin de semana, gracias. Muchas gracias, Chao. profe. Chao.